Ok, ¿siguen viendo mi pantalla? ¿Me escuchan? Sí, sí se ve. Ok, ok, vamos a comenzar nuevamente. Después de esos inconvenientes que tuvimos con el internet, vamos a retomar nuestra sesión de esta tarde. Les comentaba que en esta ocasión vamos a hablar de las especies forrajeras. Habíamos hecho una pequeña introducción, un pequeño análisis de los forrajes en la alimentación animal, que son un componente necesario en la dieta de los rumiantes, que favorecen el óptimo funcionamiento del rumen, y con esa fibra que van a proveer en la alimentación, en asocio con las bacterias del rumen, van a degradar esta fibra y a la vez se va a transformar en proteína microbiana. También decíamos que los forrajes es la fuente de alimentación más económica de la que dispone el productor. Ya habíamos hablado la semana anterior que pastos, elefantes, pastos de corto, donde tenemos rendimientos de 90 toneladas por manzana, es la mejor estrategia que podemos tener cuando estamos hablando de alimentación animal. Ya ustedes saben que el ganado, un animal adulto, un animal consume 45 kilos diarios de materia verde. Pues con una manzana de pasto de corte podemos estar sacando hasta 90 toneladas de forraje en materia verde. Entonces el componente más económico de la dieta, el que debe estar en mayor abundancia. También decíamos que su producción y calidad son muy variables, dependiendo de los tipos de crecimiento, dependiendo si tenemos en el caso de los ensilajes, si contamos con grano, va a tener mejor calidad, porque este grano está dentro del almidón y este almidón me va a ayudar a mí a mejorar las producciones. Esto se va a transformar en la energía neta que vamos a necesitar para producción de leche, para ganancia de peso. También que los forrajes están muy de la mano con la producción lechera y hacía énfasis también que en la producción de carne, en el engorde, también se destaca bastante su participación y en ese sentido hablamos del forraje y la relación con la salud ruminal. ¿Cuál es la proporción de forraje, proporción de concentrado que debemos de manejar? Ya ustedes en nutrición animal ya aprendieron a formular, ya saben cómo hacer concentrado, saben cumplir con los diferentes requerimientos según la etapa del animal. Pero bien, entonces, ¿cuánto de eso que nosotros aprendimos nosotros vamos a agregar a la dieta? ¿Y cuánto de forraje vamos a poner en la dieta? Esto va a estar en función del pH del rumen. ¿Cuál es el pH indicado por cual trabaja el rumen? Recordemos que el agregar forraje en la dieta va a hacer que trabaje con estas bacterias celulolíticas que van a degradar la proteína, que van a degradar la fibra de este forraje. Esto, a la vez este trabajo, se va a transformar en una buena salud ruminal, proveer la fibra necesaria para que el rumen esté con óptimo funcionamiento. Si nosotros hacemos lo contrario, si estamos teniendo mayores proporciones de concentrado en nuestra dieta, menores proporciones de forraje, podemos tener problemas de enfermedades metabólicas, podemos tener animales timpanizados, vamos a cambiar el pH del rumen, vamos a tener incrementos en las enfermedades, van a producir menos nuestros animales. Entonces, ¿cuál es la proporción idónea que nosotros debemos de tener? Ya estamos hablando que es la parte de la alimentación más económica, el componente más económico de la dieta. Entonces hay que encontrar ese balance. Yo les he dicho muchas veces que no se trata únicamente de meter la mayor cantidad de concentrado con los mayores niveles de proteína. Es más, ni siquiera es eso lo que necesitamos. Perfectamente podemos estar trabajando con 15% de proteína si nosotros tenemos una alimentación bien balanceada en cuanto a los forrajes. Nosotros agreguemos forrajes de excelente valor nutricional, de buena digestibilidad, cortados en su punto óptimo, sepamos hacer los diferentes asocios. Entonces vamos a depender menos de los concentrados. Su digestión en el rumen genera la producción de ácido acético, lo cual es la clave de la producción de grasa láctea. Este ácido acético va a ser producido en asocio con las bacterias del rumen. Con eso vamos a mantener el pH del rumen. El pH óptimo, vamos a hablar un poco de eso. Con este pH óptimo, lo vamos a trabajar en función de la relación. Cuánto forraje, cuánto concentrado. Y aquí está, miren, el pH ruminal va a variar entre 5.5 a 6.8.
Esto es lo que nosotros vamos a denominar un pH ruminal normal. Pero para que este pH ruminal sea óptimo para el crecimiento de bacterias, debe estar entre 6 a 6.5. ¿Y cuál es la relación entonces que nosotros debemos de tener cuando hablamos de forrajes? Debemos estar trabajando con un 70-30. 70% de forrajes, 30% de concentrado. O sea que debemos de estar más o menos en ese punto que está aquí. Miren. Con esta relación, nosotros estamos manteniendo un óptimo desempeño del rumen y vamos a tener pHs entre 6 a 6.5. Si nosotros trabajamos 80-20, pero este 80% de forraje está muy bien en cuanto a su valor nutricional, tiene buena digestibilidad, vamos a tener igual pH sobre 6. Pero lo ideal que nosotros debemos estar manejando es 70-30, 70 de forraje, 30 de concentrado. Y estas bacterias del rumen van a degradar la fibra. Ya dijimos nosotros que los rumiantes es la única especie que tiene esa característica: desdoblar la celulosa. Estas bacterias celulolíticas desdoblan la celulosa, la digieren y esta se va a transformar en proteína microbiana. Entonces, aquí hay unas imágenes, como pueden ver, bacterias colonizando partículas de forraje y la digestión de la fibra en el rumen mediante estas bacterias. Como pueden ver, se encargan de doblar estas fibras, hacerlas más pequeñas. Caso contrario, si nosotros aportamos un material con baja cantidad de fibra. Y aquí quiero hacer énfasis, no quiero que se entienda que la fibra en nuestra dieta va a ser un mal a nuestras producciones. Al contrario, nosotros necesitamos esa fibra efectiva, pero que esté en un buen balance. Buena producción de carbohidratos estructurales y una buena proporción de carbohidratos no estructurales. ¿Para qué? Para mantener el óptimo funcionamiento del rumen, que esas bacterias estén trabajando, estén degradando la celulosa y que esta celulosa se degrada por las bacterias y esta pase a ser proteína microbiana. Ahí tenemos un buen pH ruminal, tenemos un buen desarrollo de las papilas, tenemos buena producción de ácido acético. Si nosotros manejamos todo este tipo de fibras en su óptima proporción, porque caso contrario es que nosotros, como les decía, estemos dando un pasto de piso de 45, de 50 días. Ahí únicamente vamos a tener fibra. Entonces estas bacterias van a trabajar más, el animal va a disminuir su rumia y por ende va a gastar más energía en desdoblar esta fibra. Entonces nosotros debemos de buscar el valor óptimo, el punto óptimo de corte. La fibra no es enemiga de las producciones. Lo único que debemos de saber trabajar en sus puntos óptimos, suficiente cantidad de carbohidratos estructurales y carbohidratos no estructurales. Otra aclaración, miren, el forraje es la base de la nutrición animal. Aquí lo vemos desde otro punto. O sea, nosotros pensamos primero en la fibra efectiva del forraje. Ya después nosotros podemos pensar en la proteína degradable en el rumen, en minerales, en vitamina, en aditivos. Pero siempre, siempre la base de la alimentación debe ser forrajes. ¿Cuánto? Al menos un 70% de la alimentación. O sea que de aquellos 45 kilos que nosotros hablábamos que debe consumir una unidad animal diaria, el 70% de esos 45 kilos debe ser forraje. Lo demás lo estamos suplementando con concentrados u otros aditivos a la dieta. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos que está trabajando bien el rumen? ¿Cómo nosotros relacionamos el forraje con la salud ruminal? Primero, la tasa de pasaje. Ver cuánto tiempo dura ese material en el rumen. No debe ser ni tanto tiempo que me impida la rumia, que el animal pase lleno y disminuya el consumo, ni una alta tasa de pasaje, porque eso va a promover que las papilas no tengan un buen desarrollo, que las bacterias no estén trabajando oportunamente. Entonces debemos de encontrar ese equilibrio con los materiales que nosotros tenemos en nuestra dieta.
Y para eso, la hacemos por medio del estudio de la degradabilidad ruminal. Degradabilidad ruminal in situ, o sea que lo estamos haciendo en el animal. Yo creo que esto, ustedes han tenido la oportunidad de verlo en nutrición. Vamos a hacer un pequeño refresh de lo que ustedes ya vieron. Entonces, esta degradabilidad ruminal tiene por objetivo obtener información referente a las fracciones solubles y lentamente degradables. Y eso se llama la tasa de degradación. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo pasa la fibra? ¿Cuánto tiempo pasa ese pasto dentro del rumen del animal? En base a eso, nosotros tomamos decisiones. Entonces nosotros lo que ocupamos es una vaca fistulada y estamos leyendo, estamos sacando las muestras, estamos pesándolos, el pasto, a diferentes horas, 2, 5, 8 horas, como dice ahí, por ejemplo. Esto me permite obtener información relevante para la formulación de dieta de los animales. Podemos tomar decisiones en cuanto al material como forraje que estamos dando. O sea, es un material que es altamente lignificado, que está siendo aprovechado por el animal. En les voy a presentar unas imágenes a continuación de la vaca que teníamos en la estación experimental, se llamaba venada, con la cual se hacía la degradabilidad ruminal. En este caso, ¿qué es lo que probamos nosotros aquí? Hicimos un estudio con diferentes leguminosas, con partes de la planta, y separamos tallos, separamos hojas y plantas completas, y vimos qué material es el que tiene una mayor tasa de pasaje ruminal. Los tallos son los que tardan más en ser degradados, entonces ahí nosotros podemos tomar decisiones. Ya hemos hablado que un buen forraje es aquel que tenga abundancia de hojas. Entonces está comprobado con esta metodología. Esta es la fístula, miren. Entonces ahí destapamos y podemos ver el interior del rumen. Eso que ustedes pueden ver ahí, ya es el material, ya son las fibras, eso ya está siendo procesado por las bacterias. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar en ser degradado? En esa función de cuánto tiempo tarda en ser degradado, va a estar el tipo de alimentación que yo voy a dar. Estoy dando un material muy fibroso, estoy dando un material muy lignificado, digestible. ¿Cómo es la proteína de ese material? ¿Está demasiado ligado a la fibra? Todo eso podemos determinarlo con este tipo de estudios que hacíamos en la estación experimental. Entonces nosotros agarrábamos esta vaca que se llamaba venada e introducíamos dentro de bolsas de nylon diferentes fracciones de plantas, todo ya molido y secado obviamente, en partes de la planta, en hojas, en plantas completas, y después de ciertas horas determinamos por diferencia de pesos la cantidad que había sido absorbida en el rumen. Entonces este estudio, voy a presentar este pequeño video, no tiene audio pero pueden verlo ahí. ¿Qué nos ayudaba entonces este estudio? Como pueden ver, aquí va un pool de diferentes muestras de parte de la planta, como les digo, de tallos, de hojas, de plantas completas. Y eso lo sacamos a diferentes horas. Entonces podemos determinar que cuando nosotros sacamos ese material, los tallos son los que se mantienen más. O sea, tienen una baja tasa de pasaje. Si estamos dando materiales demasiado altos en tallo, muy lignificados, van a pasar más tiempo en el rumen. Por tanto, van a ser menos digestibles y el animal va a tener que destinar más energía para su procesamiento. Entonces, esta degradabilidad ruminal in situ me ayudará a comprender la alimentación. En el caso del ganado, no va a reducir la esperanza de vida. Ese animal pasó años con eso, se embarazó, daba luz, producía leche. El tiempo de recuperación después de este proceso son aproximadamente 6 semanas. Ya una vez pasa ese periodo, el animal lleva una vida tal cual con el resto del acto. ¿Cuáles son las ventajas? Tenemos el acceso a los microorganismos del rumen. Tanto como hemos hablado de ellos, podemos aquí sacar licor ruminal, podemos cultivar nuestras muestras en laboratorio o podemos hacerlo directamente en el rumen.
y nos va a servir para monitorear los procesos digestivos, crear dietas, saber nosotros qué tipo de materiales estamos dando, la calidad de estos, la degradabilidad de estos, porque muchas veces ustedes se van a encontrar con material que puede ser alto en proteína y ustedes se los van a vender como a lo mejor que hay en cuanto a forraje, pero esta proteína está muchas veces ligada a la fibra ácido, entonces no va a estar disponible para el animal. Entonces, este tipo de estudios nos van a ayudar a esclarecer eso. Ahora bien, vamos a hablar de las especies forrajeras. Ya les dije que vamos a hablar de gramíneas y leguminosas. Nos vamos a enfrascar en esos dos grandes grupos. Y vamos a comenzar con las gramíneas. ¿Cuáles son las características de las gramíneas? Los conocemos comúnmente como pastos, pero en el latín pastos sí son los más requeridos en los rumiantes, alrededor del 60 al 70% de la dieta. Y dijimos que son los encargados de agregar esa fibra a la dieta, son encargados de mantener el correcto funcionamiento del rumen. La salud ruminal depende mucho de la fibra que proveen las gramíneas, si bien muchas veces su calidad en cuestiones proteicas es baja, como por ejemplo aquí, tienen altos contenidos de energía por la cantidad de carbohidratos que tienen, la cantidad de fibra, pero bajos en contenido proteico. Es ahí donde nosotros recomendamos y hacemos los diferentes asocios. Las gramíneas son altas productoras de biomasa. Ya habíamos hablado, ejemplo, pastos de corte hasta 90 toneladas por manzana. Biomasa con bajo contenido de proteína. Entonces ahí nosotros trabajamos con los diferentes asocios, bancos forrajeros, bancos de proteína, integramos con leguminosas. Estas gramíneas se adaptan con facilidad a diferentes climas, tipos de suelo. Y miren esta aclaración que está aquí. No existe ni el mejor pasto ni el pasto de mala calidad. Entonces, ¿qué es lo que existe? Nosotros debemos de llamarlo como el pasto mejor adaptado a las condiciones. Y esto es algo que ustedes les van a preguntar. ¿Cuál es el mejor pasto entonces para mi ganadería? Lo primero es identificar lo que mejor se dé ahí, con lo que ya cuenta la finca. Y en base a ese comenzar a trabajar. Entonces, si tenemos un lugar muy árido, donde por ejemplo tenemos mucho jaraguá, no vamos a ir a recomendar un material que sea mayor demandante de humedad. O sea, trabajemos con la jaraguá. Establezcamos un periodo de rotación de potreros según nuestra especie. Y con eso vamos a optimizar el desarrollo de nuestra finca. No vamos a ir nosotros a integrar especies que no se van a dar en la zona. Y eso es algo que pasa mucho y lo pude leer por ahí en algunos trabajos. Buscamos bibliográficamente y hemos determinado de que los tréboles son los mejores para alimentación animal, pero en nuestro país no se da. Estos son de climas más templados. Nosotros tenemos una región tropical donde lo que se nos va a dar en abundancia es la producción de gramíneas y algunas leguminosas tropicales. Pero entonces vamos nosotros y producimos gramíneas. Producimos maíz, producimos maicillo o los pastos. Y los pastos, lo primero que tenemos de indagar es cuál es el que ya tenemos en nuestra propiedad. Con base a ese, pues darle el manejo. Si ya no tenemos ninguno en la propiedad, pues ahora sí, acorde a las especificaciones de esa propiedad, ahora sí recomendamos un pasto. Y es lo que vamos a ver en esta clase. La característica principal de las gramíneas es la capacidad de producir biomasa de alta calidad con base en el agua y la energía solar. Eso lo hablamos desde la primera clase, que únicamente basado en la fotosíntesis. Pero esta calidad se ve afectada por la edad de la planta y la época del año. La edad de la planta nosotros sabemos que depende el tipo de material que nosotros tengamos en nuestra propiedad. Así van a ser los periodos de corte que nosotros vamos a manejar. 45, 60 días en el caso de pastos de corte, 28 días en el caso de pastos de piso. Después de eso, todas las reservas de esta planta van a ser dedicadas a la producción de flores, a la producción de semillas. Debemos de manejar correctamente los tiempos.
pasto de mayor edad va a entrar en floración y todas sus reservas van a ser destinadas a flores o espigas o semillas. Si bien vamos a tener mayor biomasa en algunos casos, pero de menor calidad. Las gramíneas son pobres en proteína, por tal motivo se recomienda asociarlas con leguminosas para ofrecer una dieta de mayor calidad. Vimos que si queremos mayor producción de biomasa, pues tenemos gramíneas. Aquí hay un ejemplo, miren el pasto morado, el pasto Camerún. Este estoy seguro que la mayoría de ustedes lo ha visto, que lo vemos en algunas orillas de las carreteras, hay muchas ganaderías que están trabajando aún con este, y este tiene muy buena calidad. El pasto elefante morado, cuando tenemos época lluviosa, pueden dar con contentos de proteína alrededor del 14%, y en época seca puede encontrarse por debajo del 7%. ¿Por qué se da este cambio? En época lluviosa, la planta está extrayendo más agua del suelo. Entonces, por lo tanto, ya dijimos que agua y energía solar va a crear más biomasa, vamos a tener más hojas. Estas hojas tienen mayores contenidos proteicos. En el cambio, ustedes van a ver en época seca, la abundancia de hojas es menor. Entonces, estas plantas tienden a ser más tallo. Y en el tallo, los contenidos proteicos van alrededor entre el 4, el 5, el 6%. Entonces, ya si nosotros tenemos riego, pues estimulamos mayor producción de hojas también. De ahí nace la importancia de aprovechar el momento óptimo, ya sea pastoreo, para corte o para conservación, entendiendo los procesos fisiológicos de las diferentes especies, según para qué lo voy a ocupar. Si yo quiero un pasto para conservación, pues trabajemos con pastos de corte. Esperemos 45 a 60 días, cortamos, estamos teniendo 90 toneladas por manzana y eso lo almacenamos para la época seca. Que si nosotros mantenemos estos pastos en época seca, ya vimos que pierden calidad. Entonces lo mejor es cortar y conservar para guardar esa calidad que tiene en ese momento. ¿Cuál es la morfología de las gramíneas? Las gramíneas pertenecen a la familia de las monocotiledóneas y presentan algunas características bien especiales. Raíces poco profundas, tallos cilíndricos con nudos. Se recuerdan que estábamos viendo con el caso de los pastos de corte, lo componen los nudos, los entrenudos, son los que componen el tallo. Nosotros buscamos una menor proporción de entrenudos para tener mayor cantidad de hojas. Sus hojas son alternas con paralelas nervaduras y la base de sus hojas se envuelve a tallo y termina en punta. ¿Se recuerdan que hablamos? Hojas lanceoladas en forma de lanza. Y estas con su vaina están recubriendo el tallo, característica fundamental de las gramíneas. Se van a ver que esta hoja lanceolada está recubriendo el tallo, siempre por su estructura que es la vaina. Y las flores en la mayoría son de espigas. Continuando con las características de las gramíneas, su apariencia es distinta y varía según el tipo de crecimiento. Crecimiento erecto, que son crecimientos en tipo cepa o macoya. En este está la caña de azúcar, los pastos elefantes, pastos morados, todos los penicetum están en esta categoría. Un crecimiento intermedio. Hay un crecimiento que puede ser entre rastero y cepa, por ejemplo, el caso del pasto alemán, que es un crecimiento decumbente, y ya el crecimiento netamente rastrero, que son todos los pastos de piso. Crecimiento estolonífero, donde el cual de cada nudo tenemos una raíz. En el caso de los de tipo cepa, pastos de corte, de cada nudo tenemos una hoja. Entonces, ¿cómo se clasifican las gramíneas según su uso? El primero que vamos a ver es para pastoreo. Y son aquellas que el ganado toma pastoreando en el potrero. Ya su nombre lo dice, el animal va, cosecha directamente en el potrero. Hace esta selección y son por lo general periodos más cortos de recuperación. En este tipo de especies está el mayor número de variedades utilizadas en la finca. Por ejemplo, aquí tenemos el pangola, el estrella, el mulato, el guinea, el mismo mombasa.
Todos estos tipos de pasto que nos van a servir para hacer rotación de potreros, para hacer estratificación del pastoreo rotacional. Ya nosotros fuimos, hicimos un aforo, ya identificamos cuáles son los diferentes tipos de crecimiento y ustedes hicieron los cálculos de carga animal. Entonces, esta clasificación entra en los pastos para pastoreo. ¿Cuáles son las características de estas gramíneas? Todas se siembran mediante el uso de semilla sexual. Se pueden propagar vegetativamente mediante cepas de raíces o estolones y se usan principalmente en pastoreo directo y se adaptan a un amplio rango de climas y de suelos. En el caso de esta primera característica, casi todas se siembran con semilla sexual. Ocupamos semillas vegetativas y en el caso de las que tienen mayor germinación o mejor cantidad de germinación, son los híbridos que estábamos hablando, aquellos que garantizan mejores porcentajes de germinación, como el mulato, el caimán, el camello. Esos pastos entran en esta categoría. Ahora, pastos para corte y acarreo. Estos son aquellos elefantes, donde el productor cosecha para suministrar a los animales estabulados, no son tolerantes al pastoreo. Entonces se los ofrecemos picados, los podemos ofrecer frescos también, así tal cual cortado y ofrecido. Pero la forma para garantizar o para conservar mejor los nutrientes es ensilarlo, porque tenemos gran cantidad de material por unidad de área. Entonces este tipo de pastos lo ensilamos, ya nosotros vamos a saber que si algo carecen estos pastos son los almidones que nos da el grano. Entonces podemos agregar harina de maíz para proveer de esos almidones y agregar estos carbohidratos no estructurales en la dieta. Pero de ahí afuera, buena producción de biomasa. De este tipo de pastos podemos echar mano para salvaguardar la alimentación de una finca, porque van a tener bastante producción en época lluviosa, entonces tenemos que saber nosotros hacer la conservación de estos pastos para en época seca echar mano de ellos. La siembra se hace principalmente para ser suministrados durante la época seca. Miren lo que estaba diciendo. Entonces nosotros cosechamos, conservamos y ofrecemos en época seca. ¿Cuáles están aquí? Todos los elefantes. Dentro de ellos está el CO22, el quingras morado, el CT115, ahora está el OM22, el pasto H. Todos están mayormente diseminados aquí en el país. De hecho, ustedes si tienen la curiosidad o conocen a alguien, van a ver que la mayoría les dicen que tienen un pasto cubano. Estos cubanos tienden a confundirse mucho con el 715. Una característica que ustedes van a poder ver del 715 es que es ampliamente productor de hojas y tiende a tener mucha tuna. ¿Qué es la tuna? Son ciertas vellosidades que se dan en el tallo, que estas tienden a dificultar mucho su manejo cuando nosotros nos pasamos de los 60 días. Entonces, si bien nosotros cosechamos 70, 75 días, este material ya cuesta mucho trabajarlo por esa tuna que se da en el tallo. Es una pubescencia que cuando nosotros ingresamos al área donde están los cultivos, eso tiende al trabajador a picarle mucho. Entonces, otra cosa importante, saber manejar las épocas de corte que nos van a facilitar el trabajo en campo. Aunque tengamos mayor cantidad de biomasa, aunque nosotros hagamos análisis y tengamos un correcto valor nutricional, imagínense que hice un análisis a los 60 días, 65, 70 días, todavía tiene buen valor nutricional, pero ese material ya está muy lleno de tuna. Entonces estamos exponiendo al trabajador también. ¿Cuál es la clasificación de las gramíneas según su crecimiento? Tenemos crecimiento erecto, como el caso que está aquí, el caso del maíz, del sorgo, son los que están perpendicular al suelo. Y este tipo de materiales de crecimiento erecto no es recomendable establecerlo en pendientes, ya que a diferencia de los de piso no tienen gran cantidad de cobertura.
Entonces no protegen el suelo y son demasiado susceptibles a una erosión. También son susceptibles a la came. Con altas ráfagas de viento, estos materiales tienden a doblarse, a postrarse sobre el terreno. Y una vez pasa eso, pierde calidad nutricional. Cuesta más el manejo también. Aquí tenemos el maíz, los pastos elefantes son de crecimiento erecto, la caña de azúcar y el sorgo. Crecimiento semierecto. Son aquellos que su tallo no es recto ni rastrero y son buenos para el pastoreo, ya que resisten el pisoteo y cubren bastante bien el terreno. En este tenemos el alemán, este pasto que está, miren que si nosotros tenemos lugares muy encharcados donde no podemos ocupar por diferentes condiciones económicas o no hay semilla de un pasto híbrido como el caimán, entonces ocupamos este tipo de pastos. Este es el pasto alemán, bastante tolerante a encharcamientos. El mulato, un crecimiento también semierecto. El guinea o el mombasa, también crecimiento semierecto. Crecimiento rastrero. Son aquellos que su tallo crece paralelo al suelo y estos son de mayor cobertura en el terreno. Son los que trabajan mejor en pastoreo. Compiten de una manera más agresiva con las malezas. Colonizan más rápidamente el terreno. Y nosotros sabemos que en 28 o 30 días estos pastos ya están listos para su corte, para su pastoreo, para su fabricación de heno. Es un crecimiento rastrero bastante abundante, una cobertura del suelo que lo hace bastante rápido, por lo tanto compiten bastante con las malezas. ¿Cuáles están aquí? El estrella africana, el swazi y el pangola, los que mayormente encontramos en campo en nuestros potreros. También hay gramíneas según su ciclo vegetativo. Pueden ser perennes o pueden ser anuales, dependiendo la duración de su ciclo. Y aquí es donde nosotros también planificamos. Según la duración, imagínense que estamos trabajando con perennes. ¿Cuáles son las perennes? Viven varios años y no necesitan resembrarse, como el pasto estrella en pastoreo y los pastos elefantes. Este tipo de materiales, si nosotros le damos un buen manejo, puede durar inclusive hasta los 8 años. Y no es que a los 8 años nosotros vamos a estar haciendo una resiembra total del terreno, sino que áreas donde las plantas han ido perdiendo espacio, únicamente en esa área hacemos una resiembra. Yo he visto potreros en el caso de pastos de piso que tienen 20 años con el mismo pasto. Únicamente un buen manejo. Y esas otras las ventajas y por la cual nosotros hablamos al principio económicamente. Pastos que nosotros hacemos, buena labor de establecimiento, estamos dando el manejo correcto, estamos garantizando alimentación en el tiempo. 10, 20 años de pasto. Caso contrario, los pastos anuales. Estos desaparecen al cabo de un año, inclusive menos, en el caso del maíz, del sorgo, un ciclo 90 días. Entonces el ganadero debe sembrarlo de nuevo, lo que genera nueva inversión. Maíz y sorgo es el ejemplo más claro. ¿Cuáles son las ventajas entonces de tener este tipo de pastos, pastos anuales? El grano que estos proveen. Este tipo de materiales a mí me van a proveer de grano, me van a proveer de almidón, cosa que no van a tener los pastos de piso, los pastos de corte. Entonces aquí es donde igual nosotros en nuestra planificación forrajera tratamos de tener de todas las especies, con enfoque silvopastoril si lo queremos ver así. Tenemos bancos de proteína, donde hay abundancia de leguminosas. Tenemos nuestros pastos anuales, nuestro maíz, nuestro sorgo que va a servir para la parte de conservación. Tenemos nuestros pastos de piso cuando están los potreros, o si tenemos un sistema estibulado, pues tenemos pastos de corte. Estamos cortando y picando. Entonces, de esa manera nosotros planificamos la alimentación basada en forrajes. No únicamente hemos de tener una sola especie. Hemos de garantizar de tener de varias especies según su diferente función. Queremos energía, queremos proteína. Mi ganadería es estabulada, mi ganadería es en pastoreo. Entonces, en base a eso, nosotros debemos de seleccionar qué especies vamos a tener en nuestra finca.
También se clasifican de acuerdo a la zona de crecimiento. Y aquí están gramíneas de clima cálido, que estas se dan entre los 17 a 27 grados centígrados. Inclusive hay algunas que su punto óptimo de crecimiento está cerca de los 35 grados. Entonces son las que mejor se adaptan a nuestro medio, con alturas desde los 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces nosotros vamos a trabajar con gramíneas de clima cálido, climas tropicales. Aquí tenemos las braquiarias, los estrellas, los elefantes, la caña, el sorgo, el maíz. Todo esto nosotros lo tenemos en nuestro medio. Entonces en nuestra planificación, en nuestra finca vamos a tener de todo este tipo de gramíneas. ¿Cuál es la otra clasificación según el clima? Las gramíneas de clima frío. Estas desde los 10 a los 17 grados centígrados se da su crecimiento. Aquí entran todas las avenas, todos los tréboles, el raygrass, el quicuyo, que está en Costa Rica, es que lo tienen, lo más cercano. Pero este tipo de gramíneas, este tipo de pastos, no se da en nuestra zona y da la característica que tienen mejor valor nutricional. Están menos lignificados, tienen mejores porcentajes proteicos, son más digestibles, pero es precisamente por esto, por su zona de crecimiento. Crecimientos donde está más orientado hacia la parte tropical, donde tenemos temperaturas cerca de los 30 grados centígrados, todos los materiales se lignifican más rápido. El ciclo es más corto. Entonces pierden calidad. Y aquí vamos a comenzar a hablar de algunas gramíneas. El primero que vamos a ver, estoy seguro que por el nombre científico, pues casi que nadie lo va a conocer. Pero al comenzar a ver las imágenes van a decir, ese yo me lo conozco. Lo encontramos en las orillas de las carreteras. El Andropogón gaianus, el carimagua, pasto llanero. Es una planta perenne de días cortos y crecimiento erecto en forma de macoya. Puede alcanzar hasta los 3 metros de altura. Ya como dice aquí, tallos fibrosos, hojas lanceoladas, pubescentes y una nervadura central bien definida que es una característica de las gramíneas como tal. La inflorescencia es en forma de panícula y puede llegar hasta los 3 metros. Pero ¿cuáles son las características de este andropogón? Primero es una gramínea perenne, algo que nos interesa, que sea duradero en el tiempo, ¿verdad? Miren, se adapta a suelos con pH de 4 hasta el 7.5, o sea, una gran variedad de pHs. Suelos de baja fertilidad, con buen drenaje, y miren el valor nutritivo, del 7 al 10% de proteína, un pasto de baja, mediana calidad. Pero ¿cuál es la característica? Este tipo de pastos es un pasto bastante rústico, donde va a crecer, como dicen, en suelos pobres, suelos degradados, y que nosotros hacemos un correcto manejo, podemos trabajar con él. Entonces, ¿cuál es el correcto manejo? Miren, periodo de descanso 35 o 42 días. Y el primer pastoreo va a hacerlo hasta 6 meses después de establecido. Y esta imagen es la que les quería mostrar. A lo mejor ustedes, cuando van por carretera, ven esta imagen. Esos pastos que están a la orilla de la carretera, que muchas veces ustedes ven que se tienen pica y que hay algunas vaquitas ahí queriendo comérselo. Entonces, la mayoría de veces es andropogón. Cuando nosotros vemos esta característica, aquí hay inflorescencia, alturas de 2 metros, 2 metros y medio, con un tallo no muy desarrollado, hojas lanceoladas. Este tipo de pastos podemos también nosotros echar mano para la alimentación animal. Como yo se los mencionaba, no hay pasto malo. Si ese se da en nuestra zona, debemos de trabajar con él y tratar de hacer un manejo óptimo. ¿Cuál es el manejo entonces? 35 o 42 días de descanso y dejémoslo 6 meses después del establecimiento. Con ese manejo y con condiciones ambientales favorables, vamos a producir entre 10 y 25 toneladas de materia seca por hectárea por año. Proteína cruda del 7, ya ustedes saben que si queremos elevar esos contenidos, pues hacemos asocio, ya ustedes saben que con leguminosas, y una digestibilidad del 50%, o sea que la mitad de ese pasto
va a ser digestible. Condiciones bien adversas en las que crece. O sea, que no hay excusa. Si yo tengo condiciones bien adversas, no tengo agua, no puedo ocupar un híbrido, y esto es lo que tengo en mi finca, pues de eso echamos mano. Lo único que regulamos la carga y aumentamos los tiempos. Otra especie, el pasto brisanta, la brachiaria brisanta. Es muy apreciado por los ganaderos, es un pasto con adaptación a diferentes tipos de suelos, hay arcillosos, pedregosos, arenosos, con buena cobertura del terreno, crecimiento agresivo y controla las malezas. Cuando digo controla las malezas es que tiene un crecimiento acelerado y crea esa capa sobre el terreno la cual impide que crezcan malezas. Sus mínimos requerimientos de agua hacen que permanezca siempre verde. Miren, otra opción, si nosotros tenemos un terreno arenoso, un terreno con poca presencia de agua, no tenemos pozo, no tenemos riego, pasto brisanta es una alternativa. ¿Cuáles son las características de este pasto brisanta? Miren la adaptación de pH del 4 al 8. Amplio el rango de adaptación. Cultivo perenne, si le damos un buen manejo, es duradero en el tiempo. Contenidos proteicos del 7 al 14, este tiene mejor calidad que el andropogón y digestibilidad es hasta de un 70%. Este tipo de pasto no es tolerante al pastoreo, a pesar de que aquí dice que su utilización como pastoreo, pero lo ideal es trabajarlo como corte y acarreo. Cuando nosotros trabajamos pastoreo, claro que el animal puede ingresar y puede tomar parte del pasto, pero no va a ser un uso eficiente. Va a dañar los tallos por el tipo de crecimiento que se tiene. Entonces lo ideal, si nosotros queremos hacer un correcto manejo, pues trajémoslo bajo corte y acarreo. Podemos tener producciones entre 8 y 20 toneladas de materia seca por año, con altas cargas animales, y miren contenidos proteicos hasta del 14% y digestibilidad hasta el 70%. Una buena alternativa para suelos degradados con amplio rango de pH. Otra braquiaria, pero este es el decumbens. Nombre común, pasto peludo, pasto alambre. Es una gramínea perenne de crecimiento bajo, originario de África, con buena adaptación a climas tropicales. Hojas en forma de lanza, con moderadamente una nervadura central bien definida y de 7 a 20 milímetros de ancho hasta 25 centímetros de largo. Esto es importante porque tenemos buena producción de hoja. Y miren esto que dice aquí, la sombra reduce la resistencia al pastoreo de aquellos pastos que no van a trabajar con sombra. O sea, si nosotros vamos a emitir como recomendación trabajar con una braquiaria, pues no debe tener exceso de sombra. En el caso de la decumbens, por eso después salieron todos los híbridos, como el caso del mulato, el caimán y todos esos sí son tolerantes a la sombra. Características de la braquiaria decumbens. Adaptación igual del 4 al 8%, suelos con buen drenaje, con niveles de proteína del 14 hasta el 14% y digestibilidad hasta el 70%. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el que acabamos de ver? Este tipo de crecimiento. En este caso, tal como su nombre lo dice, el crecimiento es decumbente. Entonces forma esa capa sobre el suelo, esa capa densa, esa capa que me va a hacer que tengamos menos incidencia de malezas en el potrero. Puede ser una pregunta, diferencia entre la braquiaria brisante y la decumbens, el tipo de crecimiento. Su nombre lo dice, crecimiento decumbente. Podemos almacenar semillas, esto es bien importante, y esta dura almacenar entre 6 y 9 meses. O sea, podemos irlo propagando nosotros. Antes de realizar la siembra, hacemos una escarificación, que no es más que un proceso para romper la latencia de la semilla. Podemos pasarlo por agua caliente un par de minutos para romper la latencia antes de ser sembrado.
Lo debemos de ocupar en pastoreo continuo, pastoreo rotacional. Lo ideal aquí es que hagamos un pastoreo rotacional. ¿Cada cuánto? Cada 30 días, máximo 42 días de descanso. Por las mismas características de este pasto. Puede alcanzar hasta el 1 metro con 20 centímetros cuando es pastoreado. O sea que tenemos una altura bastante considerable cuando nosotros hablamos de pastoreo. Lo ideal es que dejemos 30 días y nosotros hacemos nuestra planificación de pastoreo. Formar pastizales tolerantes al pisoteo y el pastoreo continuo. Por el mismo tipo de crecimiento decumbente, características que no tenía la otra braquiaria, la brisanta. Entonces, si queremos trabajar con pastoreo, ocupemos decumbens. Otra braquiaria, si fijan, vamos a hablar bastante de braquiarias. Ya las braquiarias que han sido mayormente estudiadas, como el mulato, las braquiarias híbridas, han venido de aquí, de estas especies. Si se pueden ver, hay diferentes características entre las braquiarias. Entonces, estas características se han seleccionado lo mejor para heredar con los cultivares híbridos. Pero como les digo, si no tenemos acceso a este tipo de pastos, pues trabajemos con este tipo. Y vamos a hablar de la braquiaria humidícola, que es pasto dulce, le dicen también aguja, o en algunos casos únicamente humidícola. Todas estas gramíneas son permanentes, son perennes. Este es crecimiento estelonífero, ¿bien? Ya netamente para el pastoreo. Cuando digo vainas de las hojas a glabros, eso significa que no tienen vellosidades. Que es lo que les mencionaba, que son las características que en los pastos de corte, si nosotros extendemos los días, es uno de lo que nos afecta el trabajo. Como la mayoría de las gramíneas es originaria de África, hojas color verde claro, de 10 a 30 centímetros de largo y hasta 1 metro de altura, pero con crecimiento estelonífero. Tiene poca producción de semilla y tiene una dormancia, o sea que esa semilla va a ser viable hasta 9 meses después que nosotros la cosechemos. Se puede utilizar para controlar la erosión del terreno por su tipo de crecimiento que es estelonífero. Pastos muy agresivos también para colonizar el potrero. Valor nutritivo del 4 al 8% y estabilidad hasta el 70%. Con suelos de baja fertilidad y buen drenaje. ¿Qué quiere decir? Que no es tolerante al encharcamiento. En este tipo de suelos de encharcamiento no es lo mejor trabajar con ellos. Tiene que ser en suelos de baja fertilidad, pueden ser suelos arenosos, pero que no tengamos encharcamiento. Cuando nosotros tenemos alrededor de 35 días, podemos hacer un pastoreo a una altura de 20 centímetros, eso es lo que nosotros debemos dejar remanente. O sea, nosotros dejamos remanente 20 centímetros después del pastoreo de los 35 días. Y la calidad nutricional es relativamente baja en comparación con las otras braquiarias, pero con la característica y lo que hace la diferencia entre las retrobraquiarias y esta, que esta es netamente para pastoreo, tolerante al pisoteo. Contiene de proteína hasta el 8% y digestibilidad del 55% aproximadamente. Una de las especies que más hemos hablado en esta materia, el estrella africana. Vamos a ver que hay dos tipos de estrella y cómo diferenciarlos. El Cynodon plastostachys es la estrella africana, planta perenne, ya ustedes la vieron, es bastante agresiva en campo, coloniza bastante el potrero, compite bastante bien con las malezas, es muy frondosa de tallos y entrenudos largos, y se diferencia por el pasto estrella, la misma estrella africana y el estrella. El pasto estrella, porque la flor es de color blanco. Esta es la diferencia entre la estrella africana y la estrella normal, por decirlo así. La estrella africana, la flor color blanco. Sus estolones pueden medir hasta 5 metros de largo
hojas con alguna pequeña cantidad de vello, un pasto muy agresivo en su crecimiento, con adaptación de pH desde el 4.5 al 8. Y aquí necesitamos suelos con media fertilidad, miren, mediana a alta fertilidad. Venimos de hablar de pastos, de suelos con baja fertilidad. Aquí ya necesita un poco más de demanda de nutrientes. Buen drenaje, pero soporta encharcamientos. Valor nutritivo del 10 al 15% y digestibilidad hasta el 75% si nosotros hacemos un buen manejo de este. 30 días de descanso, podemos tener buenas digestibilidades. Y lo podemos utilizar para pastoreo o para heno. Aquí está la característica, miren, flor blanca. Principalmente utilizado en pastoreo. Y si queremos hacer conservación, pues hacemos heno. Cuando hacemos pacas de heno, hay registro que estamos obteniendo hasta 500 pacas de 10 kilos por hectárea. Tenemos buena producción. Otro tipo de alternativa. Para la parte de conservación, yo sé que hemos hablado mucho en silaje, pero también en heno. Todo este tipo de pastos nos pueden servir mucho para heno. Utilizado en épocas de lluvia para hacer el control de erosión del terreno, por el mismo crecimiento agresivo que este tiene. Ya ustedes pudieron ver cuando fuimos a la estación experimental, teníamos potreros ahí, que había un asocio entre mulato y estrella, que esto no fue que así se hizo desde el principio, lo que predominaba ahí era el mulato. Con base del tiempo, el estrella estaba por ahí cerca, hizo crecimiento agresivo, fue invadiendo el potrero. Entonces por eso se ocupa también para controlar la erosión del terreno, por esa cobertura que hace. En comparación con la estrella africana presenta un contenido de proteína hasta el 14%, digestible hasta el 65% y energía metabolizable de 2.8 megacalorías. Ya les expliqué cómo funciona la parte de la energía. A la edad de 21 días, sin ningún tipo de fertilización, puede presentar contenido del 13%. Miren aquí, 13% a los 21 días. Bien, si nosotros le dejamos otro par de días y a los 28, a los 30 días, puede inclusive incrementar un poco más. Ya después de esto, 28 días, 30 días, ya decrecen los porcentajes proteicos y disminuyen las digestibilidades. Con una buena fertilización puede producir hasta 30 toneladas de materia seca por año. Es bien importante, no porque estos pastos sean agresivos, vamos a dejar de utilizar la fertilización. Debemos de trabajar con fertilización para poder tener buenas producciones. Y aquí está el otro, miren, el pasto estrella, el Cynodon influensis. ¿Cuál es la diferencia? El color de la flor. En este caso es un color, un tono más rojizo, más cercano al morado. Esa es la mayor diferencia. En cuestiones morfológicas son bastante iguales, estolones leñosos, con tallos que pueden medir hasta unos 40 centímetros de largo sería aquí, y de diámetro hasta 1 a 1.5 milímetros. Delgados, pero con buen crecimiento. Aquí está hojas color rojo o verdes, miren. Esta coloración púrpura de las flores, esto es lo que nos va a diferenciar. Con vellos o casi glabra, quiere decir que no tiene pubescencia, no hay vellosidades. Si nosotros trabajamos en el periodo óptimo, 28 o 30 días, este material tiene muy buenos rendimientos. ¿Cuáles son esos rendimientos que tenemos a los 28 días? Contenidos proteicos hasta el 15%, digestibilidad hasta el 75%, al igual que la estrella africana, podemos ocuparlo para pastoreo y para heno. Igual suelos con mediana a alta fertilidad. Un material que es perenne, persistente. Si nosotros hacemos un buen manejo, tenemos material, tenemos pasto para tener en el tiempo. Con este podemos estar haciendo heno para la época seca y en época lluviosa estar trabajando con pastoreo rotacional. ¿Cada cuánto? Cada 30 días. Pero si nosotros lo hacemos a los 21 días sin ninguna fertilización, contenido hasta el 13% de proteína. Miren, bastante similar al africano. Lo ideal es
dejar un poco más, porque todavía hasta los 28 o 30 días estamos teniendo buenos rendimientos, estamos conservando el valor nutricional y no tenemos altas producciones de carbohidratos estructurales. Es posible obtener por día hasta 11 kilos de leche en vacas con cargas de 4 a 5 unidades por hectárea. Esto es un estudio que se realizó. Yo ahí adelante tengo la cita y un cuadro donde vamos a hablar de este estudio. Pues mire, 11 kilos de leche en vacas con cargas de 4 a 5 unidades animales por hectárea. Necesitamos un pastoreo con bajas cargas, 4 o 5 unidades animales por hectárea. Ya nosotros sabemos que son, si vacas en producción, únicamente 4 o 5, toros 4 o 5. Estamos abundancia de material. El Echinocloa polystacha es el pasto alemán. Ya hemos hablado un poco de él, es aquel pasto que es tolerante a los encharcamientos. Una planta herbácea también perenne, con crecimiento erecto y decumbente. En zonas apantanadas, con alto porcentaje de lluvia, con alta humedad, ahí podemos tener este tipo de pasto. No necesariamente si yo tengo zonas inundadas, vamos a dejar de tener pasto. Sí podemos trabajar con este tipo de pastos, como el pasto alemán, y puede alcanzar una altura de 1,5 metros y las hojas hasta 60 centímetros de largo. Miren esta característica que dice aquí, se puede establecer en zonas inundadas hasta de 1 metro de profundidad. O sea que es una alternativa. Si nosotros tenemos encharcamiento, tenemos inundaciones en nuestro terreno, y esto es algo que pasa mucho en las zonas que están cercanas a las lagunas. En la época lluviosa, las lagunas se rebalsan, los ríos se rebalsan, entonces se nos inundan los potreros. Si nosotros preveemos eso, y vamos a ver que en la orilla de lagunas, en la orilla de los ríos, vamos a ver este tipo de pasto, precisamente con este tipo de crecimiento. Sí podemos ocuparlo para alimentación animal. ¿Cuál es su valor nutritivo? Hasta el 13%, digestibilidad entre el 50 al 63%. Este tipo de pastos que crecen en encharcamiento, con fertilidad del suelo mediana alta, son pastos perennes. Entonces estos pastos están ahí afuera y esta foto me gusta mucho. Este tipo de características la van a ver mucho en campo, donde está aquel gran charco y vamos a hacer un pasto sobre él. Sí podemos ocuparlo también. Es lo que les mencionaba, que no hay malos pastos. Mire, esta es una característica. No hay malos pastos. O sea, el pasto que se da en nuestro terreno, de ese tenemos que echar mano. Cuando dejamos con pasto alemán, la rotación debe ser cada 45 días, con cargas animales de 2 hasta 2,5, 2,6 unidades animales por hectárea. Con ese tipo de carga animal me va a soportar entre 9 o me va a dar entre 9 y 12 toneladas de materia seca al año. Esto es sin aplicar ninguna fertilización. Ya si nosotros le damos un manejo y fertilizamos, podemos obtener hasta 25 toneladas de materia seca al año. Únicamente con la fertilización. Por eso les digo, echemos la mano de estos pastos. Si nosotros no tenemos un pasto o no tenemos la posibilidad de sembrar un híbrido, un pasto de calidad, pero nosotros en nuestros terrenos tenemos este tipo de pastos, hay encharcamiento, pues únicamente démosles el manejo. Hagámosle fertilizaciones y trabajémoslos bajo corte. El jaraguá es una planta perenne originaria de África, como les dije, en la mayoría de las gramíneas. Dentro de los pastos más rústicos que nosotros podemos destacar está el jaraguá. Y tiene esa característica que forma césped, presenta hojas largas y delgadas, un crecimiento bastante agresivo. De hecho, uno de los manejos que yo no estoy de acuerdo que se haga, pero para rejuvenecer este tipo de plantaciones, de pasto, en la antigüedad se les ponía fuego, porque es un pasto tan agresivo que la única manera de controlarlo era esa.
Pero fíjense, no ese es el manejo adecuado que nosotros debemos de hacer, sino que lo que hemos de hacer es encontrar sus tiempos de manejo. Cada cuánto nosotros podemos estarlo cortando. ¿Cuál es la carga animal que soporta? Miren, aquí dice, no soporta capacidad de carga alta. No compite muy bien con maleza y su semilla presenta baja germinación y un valor nutricional medio. Apenas un 15% de germinación de sus semillas, 90% a los 90 días, posterior a su cosecha. Un 15%. Nosotros cortamos, 90 días después apenas un 15% me nace. ¿Cuál es la importancia de tener ese tipo de pastos? La misma rusticidad de ellos. Como les decía, cuesta mucho deshacerse de ellos, pero la idea no es deshacerse, la idea es trabajarlos. Si bien tenemos pastos como este que son bajos en proteína, apenas llegan al 9%, pero si nosotros hacemos un correcto manejo, por ejemplo aquí 42 días de descanso, y estamos cortando 40, 50 centímetros, podemos tener un pasto de mediana calidad. 4 o 5 días de ocupación, 42 días de descanso. Si fijan, aquí alargamos el periodo. Ya si nosotros fertilizamos, estamos sacando hasta 30 toneladas de materia seca por hectárea al año. ¿Cuántos días después? ¿Recuerdan que hablamos el ejemplo de los pastos de corte? En este caso, después de su establecimiento, 210 días después ya podemos hacer el corte, o sea, casi los 7 meses. Necesita que se desarrolle este pasto, que profundice en sus raíces, porque son una de las características. Raíces bien profundas, extraer agua de lugares donde los demás pastos no pueden hacerlo. Tenemos una zona bastante árida, pues traemos con el pasto Jaragua, lo único que demos 42 días de descanso. Y después estamos cortando a 40 o 50 centímetros y eso nos va a servir para mantener nuestra ganadería. No necesariamente hay que quitarlo. Una de las especies que es mayormente diseminada, que creo que la mayoría lo ha visto, aunque no sabíamos su nombre, el Kingras morado o el Camerún. Su característica, pues esto, como lo dice su nombre, el color de sus hojas. Es un pasto de muy buena calidad, una gramínea de crecimiento erecto, como todos los elefantes, hasta 3 metros de altura, 2 metros y medio, 3 metros. Un tallo bastante parecido a la caña de azúcar y puede alcanzar hasta 2 centímetros de diámetro. Un tallo bien desarrollado. Y miren qué importante, con buena relación hoja-tallo. Ustedes cuando ven ese material a las orillas de las calles o a lo mejor lo han visto en alguna ganadería, pueden ver esto. Un pasto con abundancia de hojas. Fácil de identificar esas hojas moradas. Tiene muy buena relación hoja-tallo. De las cosas que nosotros estamos buscando para alimentar ganado. Valor proteico hasta el 10% y de histiridad el 60%. Este tipo de pastos muy buenos para ensilaje. Para corte, acarreo, lo vamos a proporcionar picado. Pero la mejor forma de aprovecharlo es como ensilaje, con buenas producciones de materia verde por manzana. Dije, forraje picado para los animales. Podríamos ocuparlo para pastoreo porque tiene esa mediana tolerancia, pero lo ideal que debemos de hacer para aprovechar toda la biomasa de este es trabajarlo en corte, picado y conservado. Y si bien nosotros ocupamos algo de pastoreo, pues podemos ingresar los animales, pero ya cuando terminaron el pastoreo debemos de hacer una uniformización. Pasar con machetear todo el pasto a la misma altura para garantizar un buen crecimiento en el segundo pastoreo. Pero vuelvo, mi recomendación es trabajarlo en conservación o como corte y acarreo. El Penicetum sp, aquí están los elefantes, y el mayor común, el más diseminado en este es el mar alfalfa, que es una gramínea perenne que origen aún es un misterio. Fíjense qué característica de este. Aún es un misterio, por eso es que no es purpúreo, aún es SP.
Puede medir hasta los 2 metros de largo y además presenta una alta productividad. Tallos largos, delgados, característica diferencia del otro penicetum que acabamos de ver, el pasto morado. Miren, estos son tallos delgados, sin vellos, formados por entrenudos, que en su base son muy cortos. De la parte basal son muy cortos, y la parte aérea de la planta son bastante largos, con buen crecimiento. Miren, hasta 2,5 metros de crecimiento. El mar alfalfa tiene valor nutritivo entre el proteína hasta el 16%, bastante común en las zonas de Chalatenango, este pasto, por cierto, digestibilidad hasta el 70%. Puede tener producción hasta 60 toneladas de materia seca por hectárea. Miren qué cantidad de pasto me da este. El CT hemos hablado que me da 90, pero de materia verde. En este caso podemos tener hasta 60 de materia seca por hectárea. Bastante biomasa que me está dando. Presenta alto contenido de carbohidratos, azúcares, con contenido de proteína entre el 8 al 16%. Bastante bueno en proteína. Y digestibilidad hasta el 70%. Se puede utilizar como pasto de corte y también para ensilaje. Uno de los pastos que hemos hablado y que hemos desarrollado algunos ejercicios y que está mayormente diseminado aquí en el país, el Penicetum purpúreo al cultivar 715. Este es derivado de los pastos cubanos, específicamente del quingras. Características de estas son sus entrenudos más cortos. El entrenudo más corto me da mayor cantidad de hoja. Perenne, con crecimiento en forma de macoyas. Y en algunas ocasiones se puede confundir con la caña de azúcar por su abundancia de hojas y su crecimiento amacollado. 2 metros de altura cuando tenemos 45 a 60 días. Después de 45 días, 70 días, 90 días, ya puede llegar incluso a los 3 metros. Pero a nosotros nos interesa a los 60 días, 45 a 60 días, que es cuando nosotros podemos hacer un buen uso y se expresa mejor su valor nutricional. Alto rendimiento productivo, ya habíamos hablado, que da hasta 90 toneladas por manzana. Y la composición química de esta gramínea son investigaciones realizadas es mayor en comparación con otros cultivares. Aquí está, miren. Valor nutritivo. En tallos anda el 7.15% y en hojas el 9%. Por eso es importante que tengamos mayor cantidad de hojas. Digestibilidad hasta el 70% y lo ideal es con este pasto ocuparlo para corte y ensilaje. Sí tiene alguna tolerancia al pastoreo, porque yo lo he visto que lo único que hacen es manejarlo a baja altura y ocuparlo como pastoreo. Pero no se está aprovechando en sí toda la biomasa que este pasto da. Que lo ideal es hacer un solo corte y eso conservarlo. Pero si nosotros ocupamos parte de este pasto como pastoreo, el animal no lo va a aprovechar correctamente. Entonces lo mejor es conservarlo. Necesita suelos con buen drenaje y no toleran encharcamiento. Sí es tolerante a la sequía, pero no al encharcamiento. Tiene altas producciones y se puede utilizar para corte, correo y pastoreo en algunos casos, pero como les mencionaba, tiene que ser un pastoreo ya más orientado a solamente hacer el despunte del material con bajas cargas animales. Lo ideal es almacenarlo para la época seca. Trabajamos con corte, picamos y ensilamos. Es un pasto de muy buena calidad. El 715, el Penicetum purpureum. Esta aclaración que está aquí me gusta mucho y quise ponérselas, porque sin pastos no hay producción. Hay que ser agricultores antes que ser ganaderos. Y eso es algo que debemos de aprenderlo. Hemos comenzado esta clase hablando de la importancia de los forrajes. Las características de estos, hemos hablado únicamente de gramíneas en esta ocasión.
Pero debemos de aprender a cultivar, a manejar nuestros pastos, antes aún de manejar nuestro ganado. Debemos de aprender a ser agricultores, aprender los puntos de corte, qué pasto se da mejor en mis condiciones, con cuál puedo trabajar, cuáles son los diferentes asocios. Ya una vez nosotros identificamos eso, ahora sí, tengamos vacas. Voy a dejar la parte de leguminosas para la otra clase y nos vamos a dejar hasta aquí únicamente con las gramíneas por este día. Voy a detener la grabación y se